Hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? En este nuevo encuentro nosotros vamos a hablar de violencia familiar. Para eso voy a compartir el Power y vamos a hablar de qué es la violencia familiar, ¿no es cierto? Bueno, la violencia familiar es un fenómeno social que ocurre en casi todos los países del mundo y se define como el uso intencionado o repetido de la fuerza física o psicológica para controlar, manipular o atentar en contra de algún integrante de la familia. La violencia familiar dejó de ser un tema privado. Es considerada hoy un problema social. Esto posibilita brindar la debida atención a una cuestión que lamentablemente ha permanecido oculta a lo largo del tiempo y que tiene consecuencias para toda la comunidad. Es una cuestión social, trasciende las fronteras de un país, es una prioridad de la salud pública, requiere políticas de Estado efectivas. La violencia doméstica no es privativa de los estratos sociales más humildes, sino que se presenta en todas las clases sociales y en todos los niveles educativos, encuentra su justificación y origen en múltiples causas y condicionamientos. Entre esas causas y condicionamientos podemos mencionar las cuestiones de género, los patrones socioculturales, los roles y estereotipos vigentes en la sociedad, las diferencias socioeconómicas y, por supuesto, las concepciones rígidas de la familia. En los vínculos familiares, la violencia surge cuando se constituyen relaciones abusivas que implican el uso de poder y fuerza inadecuados, con acciones u omisiones que ocasionen daño físico y o psicológico. Está relacionado con la posesión, el amor como objeto. La violencia es una forma primaria de sujetarlo mediante el uso del poder. Esto nos permite visualizar un aspecto importante de la violencia familiar que nos hace entender de alguna forma las representaciones y emociones encontradas, tanto para quienes ejercen la violencia como así también para quienes son destinatarios de la misma, lo cual nos da una perspectiva adecuada. En cuanto a los cambios en el paradigma familiar, bueno, la familia ya no es la misma de antes. Las familias sufrieron modificaciones en cuanto a su conformación. Lo que tradicionalmente se conoce como familia típico fue dando paso a otros tipos de organizaciones familiares, a otros tipos de modelos de familia, como familias ensambladas, como familia monoparental. Asistimos entonces a una constante transformación de las estructuras familiares, los tuyos, los míos, los nuestros. Ustedes en la clase anterior estuvieron viendo los distintos tipos de organización familiar, los distintos tipos de modelos de familia. Incluso las familias ensambladas de manera forzosa ante la necesidad de viviendas, por ejemplo, ¿no es cierto? Esto es común de ver hoy. Todas estas formas generan espacios de pensamiento y articulaciones con instituciones del ámbito de la justicia, de la salud, de la educación, del mundo religioso y del conjunto de organizaciones sociales desde las cuales siempre se ha trabajado a partir del concepto tradicional de familia, que hoy de alguna forma se intenta modificar, porque hoy ha ido variando, hoy se ha ido modificando. La violencia familiar, por lo tanto, es la acción u omisión que el integrante de un grupo familiar ejerce contra otro y que produce un daño no accidental en el aspecto físico o psíquico. La violencia intrafamiliar es entendida como toda acción o omisión cometida por algún miembro de la familia en relación del poder, sin importar del espacio físico donde la misma ocurre, que perjudica el bienestar, la integridad física, psicológica o la libertad y el derecho al pleno desarrollo de otro miembro de la familia. Quedan comprendidos dentro de ella, por supuesto, las violencias física, sexual, psicológica y económica, sea que se presenten de manera conjunta o no. La violencia económica incluye también la negación a cubrir, por ejemplo, necesidades alimentarias para los hijos o, por ejemplo, gastos básicos para la supervivencia del núcleo familiar conviviente, así como el control de gastos, el control de los ingresos. Vamos a ver cuál es el marco normativo dentro del cual encuadra la violencia familiar. Y primero vamos a hablar entonces de la Constitución Nacional. Dentro de ella encontramos también tratados internacionales de derechos humanos, la Ley Nacional 24.417, que es la de protección contra la violencia familiar,
la 12.569, con el texto actualizado con las modificaciones que introduce la 14.509 de la provincia de Buenos Aires, la 26.061, que es la de protección integral de niños, niñas y adolescentes, la violencia de género, la 26.485 del 2009. Bien, cuando nos referimos a la Constitución Nacional, vamos a mencionar el artículo 14 bis, que en su parte final habla de protección integral de la familia, el artículo 19 que habla del principio de reserva, todo lo que es privado, todo lo que es puertas abiertas, a puertas adentro, se está reservado a la acción propia de cada uno. El artículo 75, inciso 22, segundo párrafo, que precisamente enumera y habla de los tratados internacionales de derechos humanos, ¿sí? Cuando hablamos de esos tratados internacionales, vamos a hacer mención o especial mención o mención directa a algunos que ustedes ya estuvieron viendo, que es la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, o también conocido con las siglas del CEDAW, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belén do Pará, ¿sí? La Convención de Belén do Pará, y la Convención sobre los Derechos del Niño. Estas son las clásicas, ¿no es cierto? También tenemos la Ley 24.417 de protección contra la violencia familiar. Esta ley, a nivel nacional, nos dice que toda persona que sufre lesiones o maltrato físico o psíquico por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar podrá denunciar estos hechos en forma verbal o escrita ante el juez con competencia en asuntos de familia y solicitar medidas cautelares conexas. A los efectos de esta ley se entiende por grupo familiar el originado en el matrimonio o en las uniones de hecho, ¿sí? El artículo segundo de esta ley nos dice que cuando los damnificados fueran menores o incapaces, ancianos o discapacitados, los hechos deberán ser denunciados por sus representantes legales y o el Ministerio Público. También estarán obligados a efectuar las denuncias los servicios asistenciales sociales o educativos, públicos o privados, los profesionales de la salud y todo funcionario público en razón de su labor. El menor o incapaz puede directamente poner en conocimiento de los hechos al Ministerio Público. Finalmente, el artículo tercero, tiene muchos más artículos esta ley, por supuesto, ¿no? Pero los tres que nos importaban o que son más precisos son estos. El artículo tercero nos dice, el juez requerirá un diagnóstico de interacción familiar efectuado por peritos de diversas disciplinas para determinar los daños físicos y psíquicos sufridos por las víctimas, la situación de peligro y el medio social y ambiental de la familia. Las partes podrán solicitar otros informes técnicos. Bien, esto en cuanto a esta ley. También vamos a encontrar la 12.569. Ustedes saben que cada provincia también tiene su propia legislación al respecto. La 12.569, que fue modificada por, o actualizado su texto por la 14.509, es la de la provincia de Buenos Aires. Y al respecto, esta ley nos dice que, en cuanto al concepto, a los efectos de la aplicación de la presente ley, vamos a entender por violencia familiar toda acción, omisión, abuso que afecte la vida, libertad, seguridad personal, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económico, patrimonial, de una persona en el ámbito del grupo familiar, aunque no configure delito. Se entenderá por grupo familiar el originado en el matrimonio o en uniones de hecho, incluyendo ascendientes, descendientes, colaterales y o consanguíneos, y a los convivientes o descendientes directos de alguno de ellos. Fíjense qué amplio que es esto de lo que se entiende por grupo familiar. Y también la presente ley se aplicará cuando se ejerza violencia familiar sobre las personas con quien tenga o con quien se haya tenido relación de noviazgo o pareja, o con quien estuvo vinculado por matrimonio o unión de hecho. Fíjense que realmente en esta ley es bastante amplio el concepto de lo que se va a entender por familia, porque incluye también esas relaciones que corresponden al pasado, de uniones, ya sean matrimoniales, uniones convivenciales, noviazgos, donde hubo algún tipo de relación, ¿sí?
Bien, ¿quiénes van a estar legitimados? Es decir, ¿quiénes pueden denunciar? Los que pueden denunciar son los que están legitimados, ¿sí? Los que la ley habilita para ejercer o para llevar adelante esa denuncia. Las personas legitimadas para denunciar judicialmente son los enunciados en los artículos 1 y 2 de la presente ley, sin necesidad del requisito de la convivencia constante, y toda persona que haya tomado conocimiento de los hechos de violencia, con lo cual también es bastante amplio quienes están legitimados para hacerlo, ¿no es cierto? La denuncia podrá realizarse en forma verbal o en forma escrita. Cuando las víctimas fuesen menores de edad, incapaces, ancianos o discapacitados, incluyen a todos, los menores, los incapaces, los ancianos, los abuelos, que muchas veces son víctimas de este tipo de violencia, que se encuentran imposibilitados de accionar por sí mismas, estarán obligados a hacerlo sus representantes legales, los obligados por alimentos y o el Ministerio Público, como así también quienes se desempeñan en organismos asistenciales, educativos, de salud y de justicia, y en general quienes desde el ámbito público-privado tomen conocimiento de situaciones de violencia familiar o tengan indicios de que pueda existir. ¿Sí? Muchas veces los docentes tienen indicios. ¿Sí? La denuncia deberá formularse inmediatamente. En caso de que las personas mencionadas incumplan con la obligación establecida, el juez o el tribunal interviniente deberá citarlos de oficio a la causa que eventualmente se abra con posterioridad por la misma razón y podrá imponerles una multa y, en caso de corresponder, remitirá los antecedentes al fuero penal. De igual modo, procederá respecto del tercero superior jerárquico que por cualquier medio obstaculice, impida o haya impedido la denuncia. Cuando las víctimas sean mujeres, no comprendidas en el artículo precedente, están obligadas a informar de la situación a la autoridad administrativa o judicial que corresponda, aún en aquellos casos en que el hecho no configure delito. Las personas que se desempeñen en servicios asistenciales, sociales, educativos y de salud públicos o privados, y que con motivo o en ocasión de sus tareas tomar en conocimiento de un hecho de violencia contra las mujeres en los términos de la 26.485. En todos los casos, se resguardará a la víctima y se observarán las disposiciones referidas al secreto profesional y al consentimiento informado. Los receptores de las informaciones mencionadas en el primer párrafo quedan obligados a realizar averiguaciones y proceder según corresponda a su competencia. En caso de incumplimiento, se procederá de la forma prevista en el artículo 4 para realizar las denuncias judiciales y deberá contarse con la autorización de la mujer, salvo que se trate de delitos de acción pública. Al respecto del artículo 5 nos dice que los menores de edad o incapaces, víctimas de violencia familiar, podrán directamente poner en conocimiento de los hechos al juez o tribunal, al Ministerio Público o a la autoridad pública con competencia en la materia, a los fines de requerir la interposición de las acciones legales correspondientes. El artículo 6 nos dice que corresponde a los juzgados o tribunales de familia y a los juzgados de paz del domicilio de la víctima la competencia para conocer en las denuncias a que se refieren los artículos precedentes. Cuando la denuncia verse sobre hechos que configuren delitos de acción pública o se encuentren afectados menores de edad, el juez o jueza que haya prevenido lo pondrá en conocimiento del juez o jueza competente y del Ministerio Público. Aún en caso de incompetencia, él o la juez o juez interviniente podrá disponer las medidas preventivas contempladas en la presente ley tendientes a hacer cesar el hecho que diera origen a la presentación. Fíjense ustedes que aun cuando haya incompetencia, porque no corresponde a la jurisdicción, va a tener la posibilidad de implementar todo tipo de medidas preventivas tendientes a que cese todo ese tipo de violencia que se está ejerciendo. Y se resguardará reserva de identidad del denunciante. Corresponde a los tribunales de familia, a los jueces de menores, a los juzgados de primera instancia en lo civil y comercial y a los jueces de paz del domicilio de la víctima la competencia para conocer en las denuncias a que se refiere el artículo precedente. Cuando la denuncia verse sobre
hechos que se configuren delitos de acción pública o se encuentren afectados menores de edad, el juez que haya prevenido lo pondrá en conocimiento del juez competente y del Ministerio Público sin perjuicio de tomar medidas urgentes contempladas en la presente ley, pendientes a hacer cesar el hecho que diera origen a la presentación. Se guardará reserva de identidad del denunciante cuando éste así lo requiera, ¿sí? Pero sabemos que toda esta legislación tiene que ir siempre acompañada de conocimiento, acompañada de un montón de acciones que sirvan para tratar de frenarla, ¿sí? La violencia tiene un ciclo, ¿sí? Ustedes ya vieron algo de esto cuando vieron violencia de género. Bueno, en los casos de violencia familiar, intrafamiliar, doméstica, es exactamente igual. También hay un ciclo de violencia. También tenemos una fase de tensión. Esta fase de tensión va a crecer hasta llegar a la fase de la agresión propiamente dicha. Luego va a venir una etapa de luna de miel, de reconciliación. Después de esa luna de miel viene la reconciliación, porque es un círculo vicioso, ¿sí? Nadie está dentro de una relación o dentro de un lugar donde hay violencia porque quiere. Sin embargo, esto se va dando porque estas personas también tienen una patología psicológica y que no las deja ver muchas veces otro horizonte. Este círculo es un círculo vicioso, este círculo de la violencia se repite y vuelve a reiterarse y vuelve a comenzar siempre con una fase de tensión, una fase de agresión, una fase donde viene la luna de miel porque todo está tranquilo, nos reconciliamos y vuelve a generarse este círculo vicioso. Bien, la violencia familiar, vamos a ver que vamos a encontrar, más allá del ciclo de violencia, vamos a encontrar distintos tipos de violencia, la violencia física, psíquica, sexual, económica. Esos son los distintos tipos de violencia que también se van a dar dentro de la violencia económica. Vamos a ver que las causas son muchísimas, ¿sí? Desde la falta de comunicación en la familia, la falta de control de impulso, carencia afectiva, incapacidad para resolver un problema, falta de diálogo, adicciones, drogas, alcohol, ¿sí? Todas estas son causas que pueden llegar a generar violencia. Y las consecuencias van a estar dadas por la violencia doméstica, el trauma psicológico, la distorsión familiar, el divorcio, el poco rendimiento escolar en el caso de los menores, la violencia física, el abuso sexual, puede llegar hasta la muerte, ¿sí? Bien, las personas que están sometidas a situaciones crónicas de violencia en sus hogares presentan debilidad gradual de sus defensas físicas y psicológicas, como así también un bajo rendimiento laboral. En el caso de los menores, niños, niñas, adolescentes, ya sean víctimas directas de la violencia y o quizás testigos de situaciones crónicas de violencia entre sus padres, progenitores o parientes cercanos, comienzan a presentar muchas veces trastornos de conducta, trastornos de salud, trastornos de aprendizaje, siendo las instituciones escolares muchas veces quienes reciben y ven ese efecto negativo de los conflictos familiares evidenciado a través de las dificultades que presentan estos niños o niñas. Un alto porcentaje de homicidios o lesiones graves, abortos producidos por golpes, masacres seguidas de suicidios, ocurren entre los miembros de una familia como un desenlace esperable de situaciones crónicas de violencia, ¿sí? Algunos datos a veces permiten tomar conciencia de la magnitud de este problema, ¿sí? Durante el primer semestre del 2021, en cuanto a la cantidad de comunicaciones recibidas por la línea 144 respecto de violencias de género, entre enero y junio del 2021 se recibieron cerca de 52.072 comunicaciones
en las 3 sedes de esta línea, ¿sí? No es poca cosa el número realmente hace prestar mucha atención, ¿sí? No es para menos. De las características de las personas que fueron llevando adelante estas denuncias, las mujeres entre el 18 y 59 años llegan casi al 55%, y las niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años un 30%, con lo cual este grupo llega y alcanza un total de un 85%. Mientras tanto, los varones de 18 y 59 años representan el 6% de las personas afectadas, y las personas mayores agrupan o juntan alrededor del 9% dentro de las personas que han sido afectadas. Bien, no quiero dejar de hablar del abuso y el maltrato a la vejez, ¿sí? Ya en un capítulo aparte vamos a ver lo que sucede con los niños, niñas y adolescentes, pero también vamos a hablar del abuso a la vejez, ¿sí? Del maltrato y del abuso que produce en las personas mayores. El maltrato hacia las personas adultas mayores ha sido definido como un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza. Vamos a ver de qué se trata. Existen distintos tipos de maltrato, los más frecuentes ya sabemos que son físico, sexual, económico, emocional, médico, de abandono y negligencia. En cuanto al abuso físico, cuando existen lesiones, hematomas, fracturas, úlceras, que puedan relacionarse con sujeciones o con tensiones muy restrictivas, por ejemplo, son indicios de violencia, ¿sí? También el abuso psicológico, que se va a dar a partir de amenazas o intimidaciones reiteradas, generalmente verbales, por parte del agresor, para evitar que la víctima se relacione con otras personas de su entorno, limitando así su poder de decisión, generando ansiedad, depresión, conducta de aislamiento. Todo esto implica abuso psicológico. También podemos hablar de negligencia, ¿sí? Omisiones. Cuando hay falta de cuidado físico, nutricional o en higiene personal, incluyendo el uso de ropa inadecuada, sucia, en mal estado, ¿sí? La negligencia y la omisión van de la mano. También hablamos de abuso económico. Esto también se observa, también esto es común, ¿sí? Y se observa principalmente en el manejo del dinero de la víctima sin su consentimiento, como por ejemplo la transferencia de bienes a miembros de la familia o de los cuidadores, siendo aún más frecuente en aquellos pacientes que sufren algún tipo de deterioro cognitivo, el Alzheimer, por ejemplo, ¿sí? Bueno, en muchas instituciones dedicadas al cuidado de personas mayores, puede ser hospitales, clínicas, residencias para adultos mayores. Existe también maltrato grave y reiterado que se relaciona directamente con una escasa profesionalidad y o deficiente o nula formación de los profesionales o cuidadores, ¿sí? Vale decir que todos estos tipos de violencias se dan, y se dan lamentablemente más a menudo de lo que quizás uno tenga conocimiento. En nuestra sociedad, donde se tiende a valorar a la persona por su vinculación con la capacidad de producir, de acumular riqueza, el paradigma a seguir o a copiar, sin duda alguna, está sujeto a la juventud, al estar sanos, fuertes, ser productivos, y en este sentido, lamentablemente, lo inverso está cargado de signos negativos, y por eso a la ancianidad, lamentablemente, se la ve cargada de signos negativos, asociándola a la enfermedad, a la incapacidad, a la improductividad, y esto se reitera y se reitera, ¿no es cierto? Sobre la base de esta valoración negativa estereotipada, se han generado toda clase de actitudes y prácticas discriminatorias que van tanto desde el aislamiento en el seno de una familia, como la falta de respeto en la vía pública, el maltrato en las instituciones de las personas mayores de edad, todas estas situaciones que lamentablemente la sociedad tiende a naturalizar, ¿sí? Lo cierto es que en números, el 75% de los casos de abuso y maltrato de adultos mayores se da en el núcleo familiar.
Y por eso lo incluimos dentro de este tema que estamos charlando hoy, en la clase de hoy, de violencia familiar. Bueno, muchas gracias por todo. Hasta aquí llegamos, nos estamos viendo en el próximo encuentro.